Bienvenidos al tercer programa de Días de Feria, el programa de televisión de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios, que como saben este año celebra su sexta edición, Filuni 2024. Quiero decirles, antes de comenzar, que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook como TV UNAM, en Twitter como @TV UNAM y en Instagram como TV UNAM Oficial. El día de hoy vamos a tener un programa muy interesante. Vamos a hablar de literatura infantil y juvenil con Antonio Ramos Revillas. Él es escritor, es editor, está multipremiado, es de Monterrey. Escribe no solo para niños y jóvenes, sino también para adultos. Y bueno, por decirles un poquito de su biografía, él es Premio Nacional de Cuento Joven Julio Torri, es Premio Nacional de Literatura Joven Salvador Gallardo Dávalos, ha sido parte de la selección de White Ravens, es parte del Sistema Nacional de Creadores, ha recibido premios también de la Fundación Cuatro Gatos y bueno, es promotor del programa Salas de Lectura. Bienvenido, Antonio, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Gracias por la invitación y para hablar de este tema que a veces no está como tan en el centro de la discusión, porque la literatura, digamos que tradicional o para adultos, suele como ocupar todas las páginas de los medios. Así es. Así que agradecido con esta charla. Bueno, antes de charlar, déjenme contarles un poquito lo que pasó ayer en Filuni 2024. Tuvimos un evento con Mari Frances Rodríguez, Emilio Méndez, Aimee Wagner y Eugenia Revueltas para celebrar el centenario de la Facultad de Filosofía y Letras. También escuchamos a Román Cortázar, a Rodrigo Arim, a Liliana Weinberg y a Carlota García Calderón en un evento que se llamó Eduardo Galeano, Las orillas del silencio, que así se titula el libro de Román Cortázar. Estuvo también Amparo Rama y Adela Pineda presentando La puerta al archivo personal de Ángel Rama, el uruguayo universal. Eso sucedió ayer. Y algo de lo que sucedió hoy fue Mirada sobre la investigación en economía en Uruguay, 70 años de Instituto de Economía, con Martín Puchet, Rodrigo Arim, Leonardo Lomelí Vanegas, Jorge Javier y Lorena Rodríguez León. Un poquito más tarde se llevó a cabo el encuentro con jóvenes de la escritura al podcast con Jorge Jarrión y Cintia García Leiva. Y también se llevó a cabo el evento El Vuelto Infinito, 70 años de poesía de Vicente Quirarte, con Elsa Cross, Marco Antonio Campos y Francisco Hernández. Y por si fuera poco, se llevó a cabo el evento Cultura de Paz en un entorno de guerra con Jacobo Dayan, Pietro Amelio y Bruno Velázquez. Antes de conversar con Antonio, vamos a ver una cápsula sobre literatura infantil y juvenil de Maya Miret. Y volvemos. Bueno, pues hay una buena noticia y es que por primera vez en la Feria del Libro Universitario que organiza la UNAM, que ya tiene muchas ediciones, habrá un coloquio de literatura infantil y juvenil que organiza Fomento y Publicaciones de la UNAM. La literatura infantil y juvenil siempre ha tenido un prestigio raro. Durante mucho tiempo se consideró como un género o una serie de géneros menores, circunscritos a lo doméstico, a la hora de dormir, que era una cosa que las mamás hacían con los bebés y con los niños. Esto ha ido cambiando a una actividad que se hace en ámbitos públicos, en las bibliotecas, en las escuelas y en otros lugares de lectura, centros culturales, etc. ¿Qué es la literatura infantil y juvenil? Es una forma de arte. ¿Qué pasa con los libros para niños y jóvenes que publicamos que no son literatura? Porque hay obviamente un montón de géneros y de subgéneros bien padres, como ensayo, libros informativos, libros de ciencia, manuales, libros de cocina, en fin, hay como todo otro lado de la edición del IG, que no es literatura, y posiblemente discutamos qué son los libros para niños y jóvenes, por qué los estamos haciendo, cómo entiendes al niño en relación contigo, porque eso es una cosa que creo que nos preocupa a todos los editores. Los que hacemos cosas para niños y jóvenes somos adultos y entonces tenemos puesto un pie en cada mundo, ¿no? En nuestra propia experiencia como niños y jóvenes y luego en la experiencia del adulto que le entrega cosas a los chicos. Entonces tenemos que entender qué es lo que les interesa, qué es lo que pueden entender, en qué mundo psicodélico viven todavía antes de volverse plenamente adultos, pero también empujar los límites de lo que saben, lo que sienten y lo que entienden estos niños y jóvenes desde nuestra experiencia. Y bueno, creo que esta como responsabilidad que tenemos sobre los hombros los editores para
niños y para jóvenes nos hace pensar con mucho cuidado qué es lo que estamos haciendo. Y entonces creo que de ahí viene la idea de lo axiomático, ¿no? Es decir, la literatura, los libros para niños y para jóvenes son una forma de arte o son un medio de comunicación entre los adultos y los niños para darles vivencias nuevas, enseñarles nuevas cosas. Creo que esa es sin duda una de las preocupaciones que nos mantienen despiertos a los editores en las noches. Ahora sí vamos a comenzar nuestra charla con Antonio. Antonio, bueno, ya te daba la bienvenida. Sí. Cuéntanos un poquito, para empezar, desde un lugar más personal, ¿cómo es para ti ponerte el sombrero de la literatura infantil y juvenil y quitarte la de los adultos? ¿Cuál es el desafío de escribir ambas y qué particularidades tiene esta otra literatura que realmente ocupa un lugar muy grande en nuestra industria, la literatura infantil y juvenil? Sí, pues yo creo que después de los libros de texto y los libros utilitarios, estos de superación, todo ese tipo de corriente de edición, los libros para niños son los que tienen más facturación en el país. Uno podría pensar que no, que es la literatura o que son los libros de periodismo, pero es la literatura infantil. Yo le cuento luego a algunos colegas que en literatura infantil y juvenil no vender 3,000 ejemplares es como lo que se espera. O sea, si te va más o menos bien, vendes 3,000 ejemplares. O sea, el sueño de cualquier escritor para adultos. Sí, y para adultos agota tu edición de 1,500 y a ver si con esfuerzo. Entonces, sí es una literatura muy presente. Tiene que ver con la forma como se distribuye, los mercados a los que van, los apoyos pedagógicos que luego la misma industria editorial para niños logra como acercar a las escuelas. Entonces, sí, es una literatura muy fuerte. Y particularmente para mí es como muy claro. Cuando escribo libros para niños o para jóvenes, dejo en esas historias que haya todavía un espacio para la esperanza, para hablar de que el mundo puede reconfigurarse mejor, de que la personalidad puede hacerse de las maneras como cada quien quiera, pero que esta literatura vaya dejando las preguntas para que los adolescentes se hagan este tipo de cuestiones sobre la identidad y sobre el valor propio, el derecho a la historia propia, etcétera. Con los niños es todavía más fuerte esa esperanza y tiene que ver con mostrarles como todos los aspectos positivos, aunque sin que sea una literatura rosa, pero que sepan que aunque haya problemas hay una esperanza para salir de ellos. Y para adultos ya no hay ninguna. Para adultos, cuando escribo, Final triste. puros finales tristes, puras historias de la derrota, porque creo que a la mediana edad pues hay muchas de ese tipo de historias que es necesario contar para también hablar de la fragilidad humana, ¿no? Oye, Maya Miret en la cápsula decía que ella se hace preguntas específicas a la hora de editar. ¿Tú qué preguntas te haces pensando en tus lectores más jóvenes? Sí. Por ejemplo, yo tengo una hija de 4 años y leemos libros todas las noches y a veces leemos miles de veces el mismo libro, claro, ¿no? Hay una cosa con el apego a los personajes, la repetición, redescubrir una y otra vez la misma historia. Pues mira, eso no sé, no he entendido por qué alguien, sobre todo los más pequeños, quieren una historia y la siguen leyendo y tienen ese apego, pero supongo que esas historias cumplen una función también de identidad. Ellos, los niños y niñas de 4 o 5 años, con estos personajes van formando su cuerpo de personalidad o lo que ocurre en estas historias, ya ellos tienen un complemento con lo que les ocurre también a ellos en el día a día y por eso se vuelven tan insistentes con la lectura del mismo. Mira, yo lo que me pregunto siempre es que esta historia primero muestre un mundo. Y si hay un mundo, ellos van a poder como navegar por ese mundo con tranquilidad, aunque pasen cosas terribles, pero van a poder navegar en ese mundo y van a poder tener de pronto acceso a lo que te decía anteriormente, a preguntas o a respuestas que no sabían que necesitaban. Entonces tú puedes leer un libro para jóvenes, por ejemplo, y de pronto estos libros plantean problemáticas sobre la disfunción familiar, sobre la búsqueda de la identidad, sobre el conflicto con los poderes fácticos, ¿no? Como la propia comunidad, el Estado, la familia, etcétera. Y de pronto, por los lances que ocurren en estas novelas, ellos pueden descubrir que
que ellos también tienen esa preocupación y ellos también tienen ese problema y cómo lo resuelven los personajes es una manera, pero entonces yo como lector o como lectora de ese texto, ¿cómo lo voy a resolver? Y creo que esas es las preguntas que me hago. Si al final de la lectura del libro salen de ahí sin preguntas, creo que algo salió mal. Tienen que salir como acelerados, tienen que salir... Y la única manera de hacerlo es mostrarles la realidad tal y como es. Claro, con sus dosis de esperanza, pero es al menos como yo trato mi literatura para niños y jóvenes. Hay algo, me parece, que se va diluyendo de la literatura infantil y juvenil hacia la literatura de adultos, que creo que es el asombro del lector, ¿no? Sí. En la literatura infantil y juvenil hay una... no sé, como que provoca que se ejercite la capacidad de asombro y eso es muy atractivo también para los adultos que leemos infantil y juvenil, ¿no? ¿Cómo trabajas eso para también llevarlo pues hacia la empatía, hacia la comprensión, pero no hacia la decepción ni la desilusión? Claro, pues mira, es muy complejo, pero yo también tengo que decirte que cuando empiezo a escribir libros para niños y jóvenes no traigo tanto peso en las espaldas, no he hecho tantas cosas a la mochila, procuro simplemente como tener una historia y tratar de oírla y ver que también la historia me sorprende a mí como autor, porque la verdad es que cuando empiezo nunca sé dónde voy a parar, aunque tenga como una noción general de qué va a ocurrir, pero si no tengo como un eureka, si los personajes no hacen algo que yo no había contemplado, siento que la novela no la escribí, como que si se revela contra mí, sí la estoy escribiendo. Si sigue como yo pensé que tenía que ser, no, algo está fallando. Y creo que tiene que ver con mostrar pues, los dos lados de las cosas. Creo que ese es justo el punto, que cuando escribes para niños y jóvenes, tienes que mostrar los dos lados, el lado positivo y el lado negativo de una situación, para que ellos y ellas puedan en algún momento tomar su decisión al respecto. Pero si solamente le muestras un punto, creo que no estás haciendo tu trabajo, ¿no? Siempre he dicho que hay muchos tipos de libros, unos que te dicen cómo debes vivir y otros que te muestran cómo viven los demás. Y yo prefiero los segundos, para que cada quien pueda tomar sus decisiones y no seguir las consejas o las rutas que otros dicen que debes hacer, ¿no? Claro. Me encanta lo que dices sobre dejar actuar a los personajes y no controlarlos, ¿no? Creo que eso siempre hace que un libro sea mejor que otros. Sí. Antes de que se nos acabe el tiempo, cuéntame un poquito de cómo han evolucionado los temas. Sé que puede parecer un poco obvio, todos sabemos que esta es la literatura que más evoluciona porque el mundo va cambiando y abriéndose. Pero me ha gustado muchísimo leer libros infantiles sobre personas trans, sobre la comunidad LGBTQ+, sobre la apertura en contra de las homofobias, sobre la protesta, incluso no sobre los genocidios tal cual, pero sí sobre los derechos humanos. Sí. Mira, yo creo que estos temas siempre han estado en la literatura infantil, en cierta literatura infantil y juvenil, porque también hay que decir que hay muchas corrientes en este género. Hay muchas filosofías de lo que es el libro infantil y juvenil. Hay una filosofía que tiene que ver con la literatura rosa. Por rosa me refiero a que no arriesga nada, que simplemente cuenta algo para que todo el mundo esté contento. Y es válido. Como hay una literatura infantil sobre coplas y historias tradicionales, etcétera, pero la otra siempre ha existido. Lo que está ocurriendo es que de pronto ha ido tomando más terreno y ha tenido más reflectores. Fíjate, en Argentina hay una colección que se llama Los libros del Chiribitil, que los publicó la Universidad de Buenos Aires, y había un libro que en plena dictadura, el libro para niños hablaba de cómo no había que hacerle caso al alcalde. El alcalde le decía que a un niño que se tenía que quitar un sombrero porque no le gustaba cómo se veía, y el niño se ponía el sombrero. Y entonces en algún momento se los guardaban y en algún momento alguien le daba otro sombrero. Y había toda una revolución contra el autoritarismo en un libro para niños. Cuando el gobierno se dio cuenta, por supuesto, mandó quitar el libro. Entonces siempre ha habido estos textos que nos hablan de las otras realidades, y yo voy mucho de la mano con ese tipo de filosofía de libros para niños y jóvenes. Creo que un libro para niños y jóvenes no debe de construir una burbuja alrededor del niño, sino más bien tiene que tener orificios en esa burbuja,
para que ese mundo adulto, al cual va a tener que llegar tarde que temprano, no llegue de sopetón y pueda saber, mira, cuando yo leí a los 10 años esta novela sobre un chico que tenía estos problemas, pues ahora que soy adulto ya lo estoy viendo cómo se resuelve. Entonces, para mí ese es como el ideal. A veces yo incluso como autor me he ido como demasiado hacia esos temas y extraño escribir como bonito, como una historia tranquila de esperanza y de amor y amistad, pero pues no me sale porque ya soy una persona medio amargada, ya soy un adulto con sus derrotas, pero procuro como acercarme a eso y creo que ambas son valiosas. Lo que es muy cierto y lo acabas de decir tú ahorita es que no es una literatura para niños, es una literatura para todas las edades, es una literatura que alguien de 40, de 50, de 70, de 80 años deberían estar leyendo libros álbum, deberían estar leyendo coplas infantiles, todos deberíamos estar leyendo esa literatura porque pues sigue siendo un espacio y un abrigo para la esperanza. Totalmente. Muchísimas gracias, Antonio. Vas a tener un par de eventos en esta Filuni. Vas a tener 3 eventos. El lenguaje literario desde la paternidad, el sábado a la 1. La presentación editorial Tiempo de Mujeres en el Teatro Mexicano del siglo XXI, el sábado a las 2, vas a estar muy ocupado ese sábado. Sí. Y la presentación editorial Señales del Fin del Mundo el domingo a las 12 del día. Sí, de una autora maravillosa que es Flor Aguilera. Sí, pues ahí los invitamos. Perfecto. Pues muchas gracias, Antonio. Gracias Antes a de ti. despedirnos, vamos a ver una cápsula sobre literatura infantil y juvenil, sobre la biblioteca de Chapulín con Andrea Fuentes y volvemos para despedirnos. La Biblioteca de Chapulín es una colección de libros que surge en la década de 1940, dirigida, fundada, creada por Miguel N. Lira, que fue el secretario de Educación Pública. Un poco viene como en la idea de vasconcelismo, es justamente posterior, es como este proyecto educativo de generar libros, proyectos, conceptos para las infancias. Es una colección inédita en ese momento porque no existían hasta entonces materiales de esta índole, con estas ilustraciones, con esta dimensión objetual, ¿no? Libros de gran formato que conjunta, por una parte, a una diversidad de escritores de distintas regiones del mundo, que eso es muy interesante, ¿no? O sea, tenemos versiones de Rudyard Kipling, de Nathaniel Hawthorne, también de Alfredo Cardona, Blanca Lidia Trejo, ¿no? Autores mexicanos, autores de otras partes, pero también algo que es central es que se invita a ilustradores mexicanos a trazar esta colección. Ilustradores que en ese momento son artistas ilustradores, ¿no? Ahora se entiende de otra manera, ¿no? Son los artistas gráficos. Entonces tenemos a gente como Gabriel Fernández Ledesma, José Chávez Morado, Angelina Beloff, Salvador Bartolozzi, que le imprimen un discurso visual muy impactante y muy importante a estas obras para niños y jóvenes, que son una suerte entre rescate de cuentos clásicos, pero también adaptaciones de historias, pero también mitos y leyendas. Pienso, por ejemplo, en El zar Saltán de Pushkin, ¿no? Un autor ruso que viene como este cuento que es maravilloso. Está, por ejemplo, Un gorrión en la guerra de las fieras de Antonio Robles, que es una especie de epopeya en la selva que recoge la historia de un dictador que quiere aplastar a todos los animales y cómo se rebelan ante él. Claramente es la Segunda Guerra Mundial, entonces estamos hablando de un elefante que es el dictador, que se llama Alfredo, ¿no? Entonces es una serie muy interesante entre la narrativa y la dimensión gráfica, como decía, de los libros. Esta colección ahora se decidió, bueno, hace un par de años empezó la edición, el rescate editorial con ediciones facsimilares por parte de la Dirección General de Publicaciones de la UNAM y en convenio con la Biblioteca Nacional, que bueno, pues tiene todos los originales, se han hecho los escaneos para reproducir estos libros que la verdad son una belleza objetual, es decir, por una parte los contenidos que se dirigen a niños y jóvenes, ¿no? Son historias que siguen siendo vigentes, historias que bueno, por supuesto ahora pueden ser vistas algunas desde una mirada crítica porque han cambiado los paradigmas, pero aún así son muy relevantes, y por otra parte, por esta dimensión objetual, ¿no? Son libros que se antoja ver, tener. Antes eran libros de colección, los originales, la Biblioteca Chapulín, son libros bellísimos, muy accesibles, no se pierdan la oportunidad de
de verlos, de tocarlos, de guardarlos, porque además son libros que duran durante generaciones, literalmente. Yo todavía tengo algunos de los originales. Entonces, bueno, pues les invito a que vengan a la Filuni y vean todo lo que va a pasar, lo que pasa alrededor de estos libros. Estamos ahora sí llegando al final del programa. Antonio, antes de que te dejemos ir, 3 grandes libros de literatura infantil y juvenil que le recomiendes a esta audiencia. Pues mira, siguiendo con lo que hemos conversado, yo te recomendaría primero Cuentos en verso para niños perversos, de Roald Dahl, que es una locura. Te recomendaría Nosotros, Nosotras, de Ana Romero y de Valeria Gallo. Y finalmente yo creo que un libro que es también muy bonito y muy difícil por si quieren entrar a este otro tipo de literatura, que es El Pato y la Muerte, de Wolf Elbruch. Con esos 3 libros van a conocer un marco amplio de la literatura infantil contemporánea. ¿Y alguno de los tuyos? Pues el mío yo les recomendaría tal vez el más reciente, que se llama Arcade Club, que está publicado por Editorial SM y que está ahorita ahí en el tintero. Perfecto, pues muchas felicidades también Gracias. por ese otro libro. Oye, Antonio, y cambiando un poco de asunto, pero no de tema, eres director editorial de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuéntame un poquito de este trabajo. Pues mira, es un trabajo muy gratificante y muy complejo al mismo tiempo, pero para fortuna mía, la Universidad Autónoma de Nuevo León es una de las editoriales que más apuestan por la publicación de libros. Publicamos alrededor de 100 títulos al año, Wow. en colaboración con editoriales independientes, con otras editoriales universitarias. Así que buscamos lo que nos pide nuestra carta magna, por decirlo de alguna forma, que es llevar el conocimiento y la cultura tanto al interior, con los estudiantes y con los maestros, como fuera, hacia el público en general. Y lo que hemos hecho ha sido pues construyendo líneas editoriales muy como concretas. Publicamos investigación, libros para niños también. Hace rato que me hacías la pregunta de cómo es que se seleccionan. Pues los publicamos porque tenemos la idea de que si un niño ve un libro editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, sabe que existe una universidad y que tal vez está en su futuro. Así que puede ser un primer acercamiento bonito para ellos. Genial, pues muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues ahora sí, déjenme decirles, antes de que cortemos, lo que pueden venir a ver al Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM mañana 31 de agosto. Bueno, Antonio mismo va a estar, ya lo decíamos, en el evento que se titula El lenguaje literario desde la paternidad. Va a estar con Andrés Neumann, con Vicente Alonso y con Julieta García. Esto va a ser a la 1 de la tarde en el Foro Sin Fronteras. Luego, a las 4 de la tarde, va a estar el gran Guillermo Arriaga, con Paola Tinoco, van a presentar el libro Extrañas. Y por último, bueno, unos de muchos eventos que se van a llevar mañana, pero de las recomendaciones, a las 6 de la tarde, un conversatorio que está interesantísimo, que se titula Un paseo por los bosques de la crónica literaria. Va a estar nada más y nada menos que Fernanda Melchor, con Antonio Ortuño y con Julia Santibáñez. Esto es en el Salón Jaime García Terrés. Así que bueno, ya saben que se está acabando Filuni 2024. Vénganse aquí a Avenida del Imán. Abrimos desde las 10 de la mañana. Hay un montón de eventos, un montón de editoriales. Hay charlas, conciertos, teatro, de todo. Así que no se lo pierdan. Y bueno, nos vemos mañana a las 7 de la noche en TV UNAM.